¿Cómo están, amigos de Videos Mundo? Estamos con las últimas noticias de Holanda. Informarles que este 15 de marzo se llevará adelante las elecciones para elegir al nuevo primer ministro de este país. Y al parecer, señores, ganará las elecciones el gemelo político de Donald Trump. Estamos hablando de Geert Wilders, que representa las corrientes ultraderechistas de Holanda. Sus principales propuestas son sacar a los islamistas de Holanda, como también cerrar las fronteras contra la inmigración. Entre otras está obviamente salir de la Unión Europea, así como lo hizo Gran Bretaña. Amigos de Videos Mundo, seguramente muchos de ustedes saben que Holanda siempre se ha caracterizado por ser un país liberal. Por ejemplo, ha sido el primero en aprobar el consumo controlado de drogas, el matrimonio entre gays, la eutanasia y otras medidas bajo el lema "Vive y deja vivir". Pues todas esas características de Holanda podría cambiar de ganar las elecciones este señor Geert Wilders, además de ocasionar una hecatombe prácticamente en la Unión Europea, ya que una de sus principales propuestas es precisamente lo que hacía mención hace rato: salir de la Unión Europea, al igual como ha ocurrido con el Brexit, que ha causado una grave crisis en toda Europa. El contrincante en estas elecciones de Geert Wilders es este señor, Mark Rutte, actual primer ministro de Holanda. Algunas encuestadoras le dan a él la ventaja y posible ganador de las elecciones, lo cual hace que sea más tensa la elección y además de pronósticos reservados. Amigos de Videos Mundo, a continuación he subido al canal un video compilado con los principales reportajes de estas importantísimas elecciones de Holanda, que puede definir el futuro de Europa, además del último debate cara a cara que ha habido entre Geert Wilders y Mark Rutte, y por supuesto para que ustedes estén al tanto. Al final del video les pido por favor que me dejen su opinión, su comentario, qué va a pasar si en Holanda gana prácticamente el gemelo político de Donald Trump, que maneja la misma tendencia, los mismos discursos. ¿Será que en Europa y algunos países como Holanda, donde está avanzando posiciones de ultraderecha, se va a poner de moda hablar de cierres fronterizos, muros y otros? Por favor, déjenme su opinión en la caja de comentarios. El primer y único cara a cara entre Mark Rutte y Geert Wilders antes de las elecciones cruciales del miércoles en Holanda se ha convertido en un agrio debate, con el Islam y la eventual salida del país de la Unión Europea como temas centrales. Codo a codo en los sondeos y con un 60% de votantes indecisos, el primer ministro holandés ha acusado al líder ultraderechista de querer sumir a Holanda en el caos. Usted pretende que Holanda salga de Europa. ¿Sabe que eso costaría 1,5 millones de empleos? Sería un desastre como el que hay en Gran Bretaña ahora por culpa del Brexit. Usted quiere sumir al país en el caos. No lo haga. Espero sinceramente que usted no llegue a formar un gobierno. Sería lo peor que le podría pasar a Holanda. El Nexit, la salida de la Unión Europea, es lo mejor que nos puede pasar. Volveríamos a ser dueños de nuestro país y a tener las llaves de nuestra casa. ¿A cuánta gente que nos escucha le resultaría irritante no tener las llaves de su propia casa para ver quién entra y quién no? Hemos estudiado el tema seriamente con una agencia y nuestra economía crecería, ganaríamos en poder adquisitivo y habría más trabajo. Frente al liberal Rutte, que niega una islamización de la sociedad holandesa, Wilders ha presentado el Islam como una amenaza para la identidad nacional. El líder populista ha prometido que si llega primer ministro cerrará las fronteras a los inmigrantes musulmanes, prohibirá la venta del Corán y cerrará las mezquitas en un país en el que el 5% de la población es musulmana. La revolución de la extrema derecha avanza por los lugares más insospechados. Este fue el primer país en el mundo en legalizar la eutanasia y el matrimonio gay, y también el más conocido por su política tolerante hacia las drogas. Ámsterdam, su capital, ha sido durante la historia el refugio seguro para los que huyen de los conflictos en sus países.
desde los judíos que escaparon de la persecución en España a los refugiados sirios de hoy. Pero la Holanda de la tolerancia, de la libertad sexual y el vive y deja vivir está cambiando. Quizás para bien. El retroceso se debe en parte a este hombre. El ultraderechista Geert Wilders promete prohibir el Corán y detener la inmigración musulmana. Se refiere a los marroquíes como la escoria. Vive bajo protección policial permanente. Su Partido de la Libertad ha encabezado las encuestas de gran parte de la campaña para las elecciones del 15 de marzo. Geert Wilders ha seguido en cierto modo los pasos de Pim Fortuyn, quien alcanzó su apogeo político poco después de los ataques terroristas del 11 de septiembre. Liberal en lo social, pero contrario a la inmigración y el Islam, Fortuyn reconoció siempre su homosexualidad y se atrevió a hablar de temas considerados hasta ese momento tabú. Su partido encabezó las encuestas de opinión antes de las elecciones generales de 2002. Pero 9 días antes de los comicios, Fortuyn fue abatido de 5 tiros por la espalda tras salir de una entrevista de radio. 2 años más tarde, el cineasta Theo van Gogh fue asesinado por un islamista holandés de origen marroquí tras una película que trataba sobre el Islam. La libertad de expresión les costó la vida a ambos. Y ha dejado al país algo más de una década después preguntándose cuál es el significado de ser holandés. La amenaza para los valores nacionales que supone la inmigración procedente de países musulmanes es la principal preocupación para el 86% de los electores, según una reciente encuesta de Ipsos. Somos demasiado tolerantes. Yo soy gay. Hemos sufrido mucha violencia en el pasado, pero ahora nos acosan cada semana. Insultos, amenazas, intimidación, solo por el hecho de ser gay. Una docena de jóvenes, entre marroquíes, turcos y somalíes, me dieron una paliza en un aparcamiento. Lo he denunciado y hay 2 testigos, pero de momento no hay resultados. Die mij hiervoor op de parkeerplaats in elkaar geslagen hebben. Aangifte gedaan. 2 getuigenverklaringen. De los 17 millones de habitantes en Holanda, algo más de 1 de cada 5 tiene raíces fuera del país y unos 850.000 son musulmanes. La mayoría son ciudadanos holandeses de origen marroquí o turco, descendientes de los trabajadores que llegaron durante el auge económico de la posguerra, como en este barrio al norte de Ámsterdam, en donde casi nadie puede ver a Wilders. Al pueblo turco no le cae bien, pero no solo a los turcos, españoles, marroquíes y muchos más. Cuando vienen aquí y alguien pronuncia el nombre de Wilders, lo quieren matar porque habla demasiadas tonterías. Y en su discurso no solo arremete en contra del Islam, sino contra otras creencias. No todos los musulmanes son malos. Él odia a los musulmanes. No sé por qué. Yo no odio a Geert Wilders. La ola de inmigración de la posguerra coincidió con el alejamiento de los holandeses de la Iglesia. Solo el 10% acude a misa con regularidad, mientras que en los años 70 lo hacía casi la mitad de la población. Según los expertos, la religión, o mejor dicho, la falta de ella en la actualidad, ha sido el caldo de cultivo del Partido por la Libertad, también conocido por sus siglas en holandés, el PVV. No es posible entender el ascenso de este partido sin la idea de individualización. La sociedad holandesa era una sociedad pilarizada en el pasado, es decir, formada por grupos políticos sociales. La gente votaba por lo general al partido al que pertenecía su grupo. Antes la religión era muy importante, había protestantes y católicos, un norte y un sur divididos. Y la religión también es muy importante cuando se trata de política. La religión que profesas tiene un gran impacto en el partido político al que votas. La gente, por tanto, empieza a cambiarse de partidos, de grupo social, y una de las opciones es el voto al PVV. Geert Wilders probablemente no estará en el próximo gobierno a menos que esté dispuesto a hacer concesiones, pero su impacto es innegable. Presionó al primer ministro Mark Rutte para que éste declarase que los inmigrantes que no respeten los valores holandeses deben abandonar el país. Primero es este grupo de personas, pero ¿qué hacemos después de eliminar a este grupo de personas? ¿Quién va a ser el siguiente? Podrían ser mujeres, gays, negros, podría ser cualquiera de los que amamos.
El riesgo es muy elevado. Hay mucho en juego para que nos dividamos. La campaña electoral holandesa está en pleno auge. Con el 15 de marzo a la vuelta de la esquina, los líderes de los principales partidos multiplican sus apariciones sin escatimar esfuerzos, ya que 3 de cada 4 votantes todavía no han decidido por quién lo harán. Aunque el resultado sigue abierto, el conservador Partido Popular para la Libertad y Democracia del primer ministro ostenta una ligera ventaja. Por ahora encabezamos los sondeos, pero seguimos teniendo al Partido de la Libertad de Geert Wilders pisándonos los talones. Sigue habiendo riesgo de que gane, lo que sería una pésima noticia. Lucharé para que mi partido sea el más votado. La propuesta antieuropeísta y antiinmigratoria que lidera Wilders ha calado en un electorado normalmente liberal, pero decepcionado con los partidos tradicionales. Cerrar las fronteras a los refugiados, cerrar mezquitas y prohibir el Corán son algunas de las medidas incluidas en su programa para desislamizar Holanda. El Corán es un libro lleno de odio y violencia y con más antisemitismo que el mismo Mi lucha de Hitler, así que también lo prohibiría en Holanda. Ideology. So I rather would have no Quran at all, as we in Holland at least have outlawed Mein Kampf as well. I believe that creo que el Islam puede aparecer como una religión. Tiene un libro sagrado, templos, imames, pero en realidad no es una religión sino una ideología. A los niños pequeños en Holanda que lo que quieren es integrarse, tener amigos holandeses y tener una vida normal en esta sociedad, no debería dárseles la posibilidad de ir a una escuela islámica y crecer y ser educados en la intolerancia, en el odio, en la violencia. Creo que algo que es más una ideología que una religión no debe concedérsele derechos constitucionales. Siempre según las encuestas, el partido de Wilders duplicará sus escaños en el Parlamento. Con cerca de 17 millones de habitantes, el porcentaje de población musulmana en Holanda ronda el 5%. Las políticas multiculturales no han conseguido evitar la profunda crisis del modelo de integración holandés. Personalmente no tengo miedo por mí misma, pero sí por otros, porque el odio que propaga Wilders puede hacer que la gente se ciegue, que la gente deje de escucharse y que la gente se divida. Según muchos analistas, también la economía es un factor determinante en ese rechazo a los partidos tradicionales. La austeridad impuesta por Bruselas durante el mandato de Rutte ha golpeado especialmente a los holandeses de ingresos medios y bajos. Las investigaciones muestran que hay una parte de la población muy pesimista acerca de su futuro financiero. Entre el 30 y el 35% de la población holandesa, generalmente sin estudios superiores, es favorable a un partido como el de Wilders. Estas elecciones serán las primeras de las 3 que tendrán lugar en la UE este año. Al igual que los comicios de Francia en abril y en Alemania en septiembre, medirán el auge del populismo en Europa. Geert Wilders insiste en su propuesta de prohibir el Corán en Holanda. En su primer día de campaña, el líder ultraderechista, al que las encuestas colocan en primera posición en las elecciones del próximo día 15, ha prometido desislamizar los Países Bajos y aplicar una estricta política migratoria que, asegura, pondría fin a la radicalización de los jóvenes marroquíes. Prefiero que en Holanda no exista el Corán porque aquí ya prohibimos Mi lucha de Adolf Hitler. Podría ser algo muy simbólico que tendría un efecto enorme. It might be in some parts highly symbolic. Still, it would have an enormous effect to do so. Si un país tiene una política migratoria más estricta que otro, la mayoría de los inmigrantes irán al país con la política migratoria más laxa. El Centro Euromediterráneo de Migración y Desarrollo ha organizado un evento en una mezquita de Ámsterdam para mostrar su apoyo a la comunidad musulmana holandesa y rechazar el creciente clima de odio que denuncian está azuzando la extrema derecha. La primera crisis del capitalismo fue en 2008 y no continuó por la recuperación de las oportunidades de trabajo. Es lógico que la gente esté enfadada, pero lo que es incorrecto es que dirijan su ira contra las minorías, defiende este profesor retirado. El discurso antiislamista y xenófobo de Wilders parece haber calado en el electorado que el 15 de marzo le puede dar la llave del próximo gobierno holandés.